Bienvenidos y bienvenidas, amigas, amigos de CESMED, de Quine y Fisio. En esta oportunidad, en nuestras plataformas nos acompaña nuestro profesional, terapeuta ocupacional Noah Hernández Tudela. Él está siempre dedicado al bienestar integral y nos invita también a mirar mucho más allá de lo evidente, comprender también cómo funciona nuestro cuerpo y, sobre todo, nuestras emociones. En este webinar abordará un tema clave y muy contingente. No es nerviosismo, es sistema nervioso. Una instancia para aprender, comprender y tomar también conciencia del rol fundamental de la terapia ocupacional en nuestra vida diaria. Muchas gracias, Noah, por acompañarnos y más aún en este tema tan importante, tan relevante. Bueno, muchas gracias a ustedes también por dar la oportunidad de educar a la gente, que no es algo que se habla todos los días. Al contrario, muchas veces uno intenta desde un enfoque biomédico quizás siempre reparar esas dificultades, pero hoy en día desde la terapia ocupacional nosotros no buscamos corregir conductas. Más allá de eso, buscamos comprender por qué el cuerpo está inquieto, por qué el chico grita, por qué de repente se tapan los oídos. Hay muchos factores y muchas veces corregir no es solo la solución. Entonces, hoy día yo les quería explicar un poco de cómo el sistema nervioso puede influir en la conducta, por qué muchas conductas no son voluntarias, por más que nosotros digamos, pero ¿cómo le cuesta tanto? No son voluntarias. ¿Qué podemos hacer y qué no hacer nosotros como adultos cuidadores? Y también al final tenemos unas preguntas que nos mandaron con tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué creen que yo hablo de sistema nervioso? ¿Un terapeuta ocupacional? Bueno, finalmente, por mi experiencia dentro de la clínica, también dentro de los estudios de cómo me he ido formando, desde el campo de las neurociencias, la neurorehabilitación y mi experiencia con niños, adolescentes y adultos, también con la experiencia de docencia universitaria, sobre todo porque trato de trabajar con futuros profesionales de la salud, pero también futuros colegas del mundo educativo. Entonces, comprender la conducta es tratar de mirar más allá, porque la conducta es lo visible, es lo que estamos viendo en los recreos, lo que estamos viendo quizás en una sala de espera, cuando estamos esperando la micro, o incluso en la fila del supermercado. Pero muchas veces esas actitudes o las conductas que pueden preocupar o que pueden decir algo pasa porque tenemos un chico que es muy inquieto, tenemos a un adolescente que es muy impulsivo, o tenemos adolescentes o personas adultas ya que van evitando constantemente desafíos o actividades nuevas. Y también algo que ha llamado quizás mucho la atención en contexto escolar es el desborde emocional, cuando no logran terminar una actividad a tiempo, cuando realmente se les solicita hacer algo que no les gusta, y es esta explosión de cierta manera. Pero insisto, no es un acto voluntario, no es que ellos pensaron que, pucha, no me gustó esta tarea, voy a explotar y voy a gritar para que lleguen y finalmente cedan a lo que quieren, sino que también comprender que es algo específico que está pasando. Entonces, comprender el contexto más allá de la conducta es algo súper primordial. Entonces, son respuestas que tenemos del sistema nervioso frente a la demanda. Comprender que los chicos van al colegio solo a estudiar, lamentablemente esa definición o esa responsabilidad que adquiríamos hace mucho tiempo ya no es suficiente, queda corta, porque los chiquillos, sobre todo en periodo escolar, van a socializar, van a aprender cómo gestionar sus tiempos, van a aprender a organizarse, a cumplir responsabilidades. Claramente no tienen que cumplir con trabajos remunerados, pero para ellos esa carga que conlleva ya el contexto escolar tiene que ver también con la demanda que exige el sistema escolar. Y no estoy justificando, pero también estoy diciendo que veamos más allá de la conducta, veamos más allá de lo visible, por así decirlo. Entonces, antes de corregir esta conducta, yo indago en la historia familiar, qué ha pasado últimamente, en la alimentación también, en la rutina del sueño, cómo interactúa con otros, si siempre interactúa con las mismas personas. Insisto, todo esto depende porque finalmente somos personas, cuerpos, que constantemente estamos buscando adaptarnos en distintos contextos. Entonces, cuando yo les quiero decir qué entendemos por sistema nervioso, finalmente les quiero decir que es el sistema que nos regula, nos protege
y es aquel encargado de hacer cómo respondemos, cómo damos una respuesta contextualizada a todo lo que pasa alrededor de nosotros. Y esto también tiene que ser en cómo yo percibo la información. Mi percepción puede que sea distinta a la de otra persona y por eso de repente, quizás en mi caso personal, yo puedo que no entienda algunos chistes, algunas bromas o interacciones sociales, pero es por la percepción que tengo desde mi contexto. El poder socializar con otras personas, eso facilita que se abran las percepciones y yo también comprenda nuevas maneras de hacer, nuevas maneras de responder, nuevas maneras también de adaptarme. Entonces, cuando comprendemos que el sistema nervioso va dirigiendo esta información, va procesando y va dando una respuesta acorde, no va actuando de una manera aislada, sino que va respondiendo a experiencias, va respondiendo a emociones, va respondiendo a demandas diarias. Y un ejemplo que generalmente se me repite mucho durante los espacios clínicos son chicos que se frustraron y ya, no quiero volver a intentar esta actividad, o se me frustraron y la evitan, o finalmente cada vez que yo trato de plantear nuevamente una actividad, supongamos, de escritura, todo lo que sea papel y lápiz lo rechaza. ¿Pero por qué? Hay una experiencia de que quizás el chiquillo quiso dibujar, rompió el papel porque cargó mucho el lápiz sobre el papel. Lo rompió, frustración. ¿Qué conllevó la frustración? Determinó su experiencia. Y por ende, como determinó su experiencia, se va a repetir de cierta manera una conducta hasta que esta experiencia negativa, por así decirla, vaya cambiando, vaya mejorando. Por eso nosotros como terapeutas, de cierta manera, vamos guiando este proceso para ver cómo manejamos la frustración ante distintas demandas de nuestro entorno. Entonces, comprender también que hay una demanda diaria. Todos los días debemos hacer cosas distintas. Todos los días yo me tengo que levantar, tengo mis hábitos de higiene, mis hábitos de alimentación, las cosas o compromisos o responsabilidades que conlleva eso. También muchas veces, siendo menor de edad, pasa la responsabilidad al adulto. El adulto es quien me debe orientar en el día a día y muchas veces los chicos también ante esto buscan lo más fácil, las pantallas, las consolas y están constantemente en eso. Es como un refugio, ¿no? Es un refugio finalmente porque es lo conocido, es lo que se les da fácil. Si yo empiezo también constantemente a desafiarlo, a poder anticipar, decir, oye, mañana propongo esta actividad, a sacarlo del espacio conocido, respetando siempre sus límites y sus intereses, obviamente, podemos de verdad desarrollar y favorecer muchas habilidades de los chicos. Si en cambio tomamos otra actitud, no, es que no le gusta salir, no lo inviten, es que no le gusta escuchar música, entonces ¿para qué lo vamos a llevar para allá? Finalmente lo que terminamos haciendo es criar infancias, adolescentes y jóvenes finalmente en una burbuja que cuando llegan a una etapa del mundo laboral, del mundo universitario, en educación superior, tengo chiquillos con mucha angustia porque no saben cómo interactuar quizás la primera semana en el contacto universitario. Porque claro, no es un ambiente tan estructurado, existen las ventanas, existen horarios distintos, distintos profes, pero no es algo que está sujeto a algo que se mantiene en el tiempo. Aquí lo distinto del sistema escolar es que aumenta la demanda académica. Y ahí también tengo otros chicos frustrados por las notas, no sé cómo estudiar, no sé cómo organizarme, no sé cómo planear los tiempos para respetar mi vida académica, mi vida personal y mi vida social, que son pilares fundamentales para mantener también una buena salud mental. No me puedo dedicar de lleno solo a un área. Es importante que logremos visibilizar también eso. La sobrecarga del sistema altera el comportamiento. Por eso muchas veces tengo chicos, y puedo hablarlo más desde la experiencia universitaria, que es lo que veo con mis estudiantes, que claro, tratan de hacer todas las tareas, todos los trabajos grupales, todas las responsabilidades individuales que tiene uno, pero muchas veces no logran organizarse. Como yo les digo a mis estudiantes y también a mis usuarios adolescentes, hay tiempo para todo, pero depende de cómo nos vamos organizando y priorizando las actividades finalmente. Eso requiere
una conciencia que incluso se puede ir a través de las orientaciones. La conducta no nace porque sí, no nace del vacío, no nace porque le dio la gana y gritó. Al contrario, generalmente la conducta tenemos que considerar que nos está dando una luz o logra visibilizar por qué está moviéndose. Está en alerta, tiene ganas de correr. Emoción es porque le llama la atención a algo o es porque algo de mucho de su interés en verdad no se emociona porque no le gusta. No todas las personas parten siempre del mismo estado basal. Yo tenía compañeros que les encantaba la matemática y ese ramo para ellos era muy emocionante. En cambio, a mí no me gustaba mucho las matemáticas y yo sabía que, matemáticas latero. Pero eso definía mi conducta. También eso definía mi disposición hacia la actividad. Claro. Exactamente. Entonces, tenía compañeros súper motivados queriendo aprender, pero yo me quedaba con esa experiencia de, pucha, nunca me aprendí las tablas de multiplicar, entonces probablemente nunca voy a aprender nada. Al contrario. Y esa fue también una conducta y una predisposición que terminó afectando a lo largo de la vida. Entonces, cuando tenemos chicos que se están moviendo, que se están balanceando en la silla, que de repente quieren apretar sus manitos, o simplemente los lápices, o los útiles, o caminar, o cuando de repente me dicen, quiero correr. ¿Por qué quieres correr? Solo quiero correr. ¿Ok? Lo dejo correr, vuelve a la actividad y seguimos sin ningún problema. Porque es igual un impulso del cuerpo. Si yo al contrario le digo, no corras, quédate acá todo el rato, pero su cuerpo le está diciendo que corra, probablemente voy a tener a un chico que va a estar desregulado, va a estar inquieto, que a lo largo de la actividad se me va a desmotivar o no va a tener toda la disposición de poder llevar a cabo al finalizar esa actividad. Entonces, cuando vemos que los chicos constantemente son inquietos, es porque es un sistema nervioso que está tratando de buscar este equilibrio, esa armonía. Y no está buscando llamar la atención, está buscando comprender todo lo que pasa a su alrededor, pero su mismo cuerpo no lo deja porque él está inquieto, porque hay una constancia de necesito entenderme a mí para entender lo que hay a mi alrededor también. Entonces, no todo lo que se mueve significa que está nervioso. A mí me dicen que yo muevo mucho las manos para hablar, que parezco que estoy rapeando, pero no es porque estoy nervioso, sino que si yo dejo de moverme, probablemente voy a empezar a tartamudear, probablemente, como digo coloquialmente, se me van a quedar pegadas algunas palabras, voy a decirlas mal, y si yo muevo las manos, me muevo constantemente, tampoco altera el proceso de la comunicación. Claro. Entonces, finalmente, a mí se me permite mover y eso a mí también me facilita las interacciones con otras personas. Sí, también he tenido comentarios de te mueves mucho, quédate quieto, y eso es peor para mí. ¿Por qué? Me dicen quédate quieto y yo termino quedándome callado, porque toda mi atención se focaliza en quedarme quieto, en no moverse más, claro, en no moverme más. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo quiero seguir interactuando, quiero tener mi vida plena, funcional día a día, ¿y qué hago? Me muevo, finalmente me muevo, normalicemos el movimiento, pero también podemos darle pauta a este movimiento. Corre, vuelve, salta 3 veces, se estructura y vuelves a la actividad. Apagar el movimiento sin comprender por qué lo hace va a incrementar sí o sí la desregulación. Sí o sí va a aumentar la irritabilidad, la frustración del chiquillo, la disposición en la actividad. Probablemente no lleguemos ni al segundo paso, ya quiero cambiarlo. O hay un malestar evidente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos generalmente sin darnos cuenta? Le decimos a los chiquillos, quédense quietos. Exigimos que, por favor, contrólate, regúlate, cálmate, respira. Que en verdad esas palabras muy pocas veces han servido para que alguien quede más tranquilo, se calme o respire. Entonces, interpretar el movimiento como una mala conducta es algo que debemos ir rompiendo, ya romper ese tabú de que el movimiento es algo malo. Al contrario, debemos incentivar el movimiento porque es eso lo que nos permite aprender, explorar y también lograr identificar cosas que me gustan, cosas que no, mis límites y también comunicarlos. Castigar el movimiento no tiene sentido,
porque es algo fisiológico. Si yo tengo un chiquillo que constantemente se está balanceando y le digo quédate quieto, o le digo, oye, ¿por qué lo estás haciendo? Me ha pasado. Es que no sé por qué lo hago, pero me siento más tranquilo cuando me muevo. Ah, ya. Entonces, también comprender en qué momento lo hacen. Específicamente con ese usuario, lo hace cuando se pone nervioso en los juegos, cuando está casi a punto de perder, se empieza a concentrar con el movimiento y me termina ganando. Así que realmente son estrategias que tiene cada uno. Pero si yo empiezo a exigir autorregúlate, nadie va a entender la palabra autorregúlate. Somos pocos los que comprendemos la autorregulación. No podemos exigirla porque se va construyendo. Y ahí es como mi rol de terapeuta aparece para poder ayudarlos a construir esta autorregulación. No aparece finalmente porque el colegio me lo pidió, porque un familiar se incomodó con el movimiento. Finalmente se desarrolla porque el cuerpo contó con apoyos, contó con una contención, también contó con tiempos y experiencias. Puede ser que al principio los chiquillos en las primeras sesiones, yo le digo los terrenators, pero parten y es el caos en la sala. Van explorando qué hay, qué no hay, cuánto es lo que me permite el terapeuta, cuánto es lo que puedo hacer. ¿Dónde puedo llegar? Exactamente. Cuánto me aguanta. ¿Ya? Pero claramente es parte de ellos, es parte de las infancias, es parte de los adolescentes, pero también es parte del ser humano completo, ¿ya? En todas las etapas de la vida. Por eso es importante desarrollar la autorregulación porque nos permite organizarnos. ¿Ya? Si estamos regulados, podemos comprender muchas más cosas. Si tengo un cerebro que no está organizado, tengo a alguien que está desregulado, que se siente muy mal, que no entiende por qué se siente mal, o no entiende porque empieza a ver a sus compañeros y dice, ¿por qué soy distinto? De verdad las experiencias van a empezar a volverse cada vez más tormentosas porque aumenta la demanda. Tengo estudiantes intentando comprenderse a sí mismos porque es un sistema que les solicita, quédate quieto, pórtate bien, aguanta los 45 minutos de clase sentado y no te muevas. Y claramente, si yo le exijo a un niño que no está entendiendo por qué hay 5 compañeros peluceando al fondo de la sala y el resto haciendo clases, si tengo un chico que es estructurado, no va a entender a dónde va a enfocar mi atención. A los 5 chiquillos peluzones al fondo de la sala o a la profe que está intentando controlar el desorden de atrás y además hacer la clase con normalidad. Yo por lo menos siento que son hartos estímulos para tratar de enfocar solo en aprender. ¿Ya? Lo mismo, tratar de entender que nosotros como terapeutas ocupacionales, ya sea en sistema escolar, en sistema público, en sistema privado, no hacemos magia y nosotros tampoco buscamos apagar conductas, habilitamos una participación. O sea, de cierta manera, vamos a tratar de calmar el cuerpo, buscar qué es lo que necesita específicamente para después, a partir de ahí, cuando ya estamos más tranquilos en un estado base, empezamos de nuevo a aprender a desarrollar habilidades o favorecer o fortalecer habilidades que ya están, pero que de cierta manera también el contexto influye demasiado. Entonces, finalmente, como terapeuta ocupacional, lo que yo busco es que la persona pueda participar en su vida de manera tranquila, de manera que se sienta bien, se sienta seguro y se sienta funcional. Con una palabra más útil. ¿Ya? Antes de cambiar la conducta, antes de decir, no, es que ese niño se tiene que quedar sentado sí o sí, preguntémonos qué necesita ese sistema nervioso para poder estar a salvo, para poder sentirse tranquilo. Entonces, ahora más que nada es comprender que lo que se pedía estar quieto es un pensamiento, una mentalidad que debemos cambiar. Los tiempos han cambiado, normalicemos el movimiento, adaptemos. Así como hablamos de inclusión, hablemos de una inclusión verdadera y solicitemos en todo sentido. Y solicitemos la consideración de las necesidades de cada uno en todos los contextos. Finalmente, eso
eso queremos. No queremos solo colegios inclusivos, queremos un mundo inclusivo. Así que con eso les puedo dejar la información. Sí, sin duda es algo muy importante el poder conocer, como bien decías tú, el contexto. Y eso habla también de la calidad de pensar un poquito más allá del usuario, de la persona, no como un paciente, sino que justamente como una persona. Y eso también es algo muy importante, como también es muy importante, más aún en tu profesión, Noa, el conocer un poquito más de uno mismo, el conocer un poquito más también de la persona, de nuestros niños, de nosotros mismos, de los adultos mayores, y lo importante de la terapia ocupacional. A nosotros siempre nos llegan muchas dudas, muchas consultas a través de las plataformas digitales, de las redes sociales, la gente quiere saber, la gente quiere conocer. Lamentablemente hay mucha, quizás hoy en día, sobre respuestas, pero nunca es mejor hecho que cuando es hecho por un profesional. En este caso, por ti, que conoces la materia, que eres alguien abnegado también para poder dar a conocer esta información. Tenemos un par de preguntas por acá, ¿no? ¿Te parece si las revisamos? De vuelta. Ya. Nos consultan, ¿cómo saber si una conducta es desobediencia o ya más bien es una respuesta involuntaria del sistema nervioso, como tú nos decías? Ya. Tenemos que observar bien de dónde se gatilló esa conducta. Puede ser porque yo le di una demanda, le dije, por favor, ¿puedes ir a lavar tu plato? ¿O puedes ir a recoger la basura? O incluso, ni siquiera algo tan exigido. ¿Puedes, por favor, ir a bañarte? La manera en cómo yo le digo y la respuesta que tengo es importante que observemos. Muchas veces la conducta aparece de forma automática, sin intención consciente, y eso también va aumentando frente a la demanda. Mientras más me cuesta algo, mi conducta también va cambiando. Y yo creo que esto se da cuenta en todas las etapas de la vida. Un futbolista incluso, al principio ya voy a hacer un penal, trató de dirigir, no le chuntó, pero también su conducta va modificando. Ya, para la próxima voy a tratar de posicionarme con esta postura, agarrar vuelo. Tienen estrategias, pero las estrategias están situadas netamente por experiencias previas. Entonces, comprender finalmente que esa mala conducta es lograr diferenciar si nació inmediatamente por una demanda o simplemente no tiene por qué. Si tenemos un chico que de repente fue a un mall y empieza a gritar y la mamá no le había dado ninguna indicación, puede ser que se asustó con un sonido, la luz del mall se intensificó y de verdad le molesta. Insisto, es comprender el contexto y dependiendo de esos gatillantes vamos tirando líneas terapéuticas de que vamos a trabajar en sesiones. ¿Eso significa que mi hijo quizás no pueda controlar su conducta aunque lo quiera? En ese momento, si realmente está muy desregulado, no podemos esperar que se regule completamente. Finalmente, el control voluntario va a depender de que si el sistema nervioso lo acompaña en su regulación. Sin regulación, no va a haber acceso real a un control. Puedo tener chiquillos que empiezan como, ya me voy a calmar, y dicen que ya voy a respirar, pero realmente solamente están intentando aguantar la respiración para dejar de llorar. ¿Y qué pasa después? Claro. Si no logran calmarse, se desesperan aún más y se desbordan aún más. ¿Poner límites es incompatible con comprender el sistema nervioso? No, al contrario, el poner límites siguen siendo súper necesarios para dar una pauta de cómo actuar, ¿ya? Para poder entender cómo construyo mi autorregulación. Porque si yo tengo un chico que su sistema nervioso le está diciendo debo golpearme o debo golpear a otros para calmarme, para mí eso no tiene justificación, ¿ya? Y entonces ahí marco un límite. Yo sé que estás enojado, pero no te vas a golpear y no vas a golpear a otro. Se me va a frustrar, va a patalear, me va a llorar, pero sí también me siento al lado de él, lo acompaño y existe algo que es súper importante acá, que es la corregulación, ¿ya? Y eso también tiene que ver con el tono de voz. Si tengo a una mamita que se desespera porque su chiquito se está entrando en desregulación y empieza a gritarle desesperada, cálmate, respira, probablemente su sistema nervioso del niño tampoco va a entender lo que es calmarse. Entonces, insisto, todo esto se va construyendo
en base a cómo vamos acompañando a los chiquillos. Y finalmente lo acompaño, pero no desde el castigo, sino de comprender, pero con límites. ¿Y cómo se puede acompañar justamente una desregulación sin reforzar las conductas inadecuadas? Ya. En ese caso, vamos ajustando al entorno. Puede ser algo tan simple, quizás como un semáforo para aplicar tiempo fuera, un semáforo de emociones, que eso generalmente mis colegas psicólogos lo aplican mucho más, pero son herramientas que nos sirven, porque van diciendo algo más objetivo, más cuantitativo, por así decirlo, en base a la desregulación. Un ejemplo práctico, con los adolescentes cuando ingresan a sesión, cuando yo les pregunto, hola, ¿cómo estáis? La respuesta típica, bien. Y no, nunca recibo ni tú. Pero me dicen bien. Y después llega la mamá y me dice, no, tío, esta semana estuvimos mal porque se desreguló, porque hizo esto, esto. Entonces, es una respuesta muy general, o sea, pero es una pregunta muy general y tengo siempre respuesta muy concreta. Cambié la manera de cómo le pregunto a los adolescentes con una escala tipo meme, donde ellos tienen que colocarle nota cómo se encuentran hoy día, siendo de 0 a 3, normal, bien, de 4 a 5, más o menos puedo soportar, ya de 5 a 10, estoy a punto de regularme, no estoy soportando, y en base a eso vamos guiando la sesión. Si me dice, no estoy soportando, estoy a punto de desregularme, probablemente mi actividad planificada pasa a segundo plano, porque ahí me voy a dirigir a corregular, a contener, a ver qué pasó, para comprender más adelante qué estrategia aplicar. ¿Y en qué casos es recomendable consultar con terapia ocupacional? Bueno, ahí más que nada es muy importante cuando está viéndose afectado algún rol o alguna actividad que puede ser significativa para los chicos o para las familias también. No quiero ir al colegio. ¿Por qué no quieres ir al colegio? Es que no me gusta. Ah, pero es que a nadie le gusta. No le digan eso a los chiquillos que a nadie le gusta, porque claramente a mí tampoco me va a motivar ir al colegio. Claro, está reforzando esa... Exactamente. Pero también el poder decir, ya, no te gusta, pero ¿por qué no te gusta? Transformar esa experiencia que está siendo negativa para ellos, perdón, volver a algo positivo. ¿Ya? Tratar de adaptar, insisto, el entorno, respetar sus necesidades y ver cuánto tolera. Porque si logramos comprender eso, insisto, podemos mejorar la respuesta que se le da en distintos contextos. Y para justamente los errores que uno suele cometer como adulto, interpretando muchas veces las conductas como quizás mala crianza o ser muy permisivo. Ya. Muchas veces me ha pasado que se responsabiliza o al niño o a los papás por algo que no se puede controlar. Hay que entenderlo para poder decir, ah, ya, fue falta de límites. Puede ser falta de límites. Ya puede que muchas veces los papás o los colegios o familiares o cuidadores justifiquen una conducta. Ah, es que el niño se le va a pasar. Y vamos normalizando una conducta que después queda fija hasta que ya no es normal. Y ahí es cuando llega y se pucha, pero es que siempre fue así, o de repente se enojaba y pegaba. Ya, ¿y ustedes qué le decían? Nada, yo lo sentaba al lado mío y le explicaba que no pegara más. Tenía 2 años el niño, probablemente 2 años el niño solamente entendió el no. ¿Ya? Entonces también ser concretos, muchas veces si los chiquillos no entienden cómo les hablamos las cosas, podemos buscar otro elemento, apoyos visuales, historias sociales. Es finalmente comprender que las infancias menores de 18 años no van a tener la misma respuesta que el adulto responsable les exige. Porque yo tengo 30 años de experiencia en mi vida y 30 años de experiencia en mi vida que he ido construyendo esa autorregulación. Mis pacientes, mis usuarios, llegan desde los 2 años en adelante y yo no le puedo exigir a un chico de 17 que tenga la misma actitud o tenga la misma respuesta que daría yo, porque son años de diferencia, son años de diferencia de aprendizaje y de experiencias. ¿Y qué se necesita más bien un sistema nervioso para estar seguro y poder autorregularse?
Bueno, ahí más que nada es la repetición de experiencias seguras. El tener un contexto que me facilita, un contexto que me comprende. En la infancia, con el juego. En la adultez, con nuestras ocupaciones significativas. Y aquí voy a hacer un poquito la diferencia. El juego, claro, es más lúdico, los chiquillos constantemente ponemos distintas reglas, si es que las respetan, si es que flexibilizamos. Ya con los mayores de 18 años, adultez, persona mayor, es con lo significativo que hacemos en el día a día. Si yo tengo un trabajo que me gusta, si yo tengo un trabajo que me motiva, mi desempeño va a hablar por sí solo. Si yo tengo un trabajo que en verdad a mí no me gusta, o al contrario, yo tengo un vínculo que a mí ya no me interesa, también mi disposición para participar en ese vínculo se va a reflejar. Claro. Noa, aprovechando la instancia, va a ser la primera de muchas sin duda, y también la instancia también para invitar a la gente que te sigue en tus plataformas digitales, que este es un tema que está en boga, que quisiéramos conocer más, obviamente las diapositivas, el trabajo que hiciste, si quizás la quisieran tener. Cuéntanos un poquito más de tus redes, tu número de contacto y cómo puedes saber y entender un poquito más de esto en la voz de los profesionales, en este caso en tu voz aquí en CESMED. Bueno, tengo una página profesional, un Instagram, Innovateo, que ahí constantemente voy subiendo material, publicidad de dónde atiendo, dónde me pueden encontrar, pero también si quieren el material que fueron mostrado en el webinar, me escriben, participé del webinar, me pareció interesante, mande correo y yo se lo mando directamente. ¿Ya? Ningún problema en compartir el material. Finalmente la educación es la única herramienta que tengo para poder acompañar a más personas. Sin duda. Aprovechamos la instancia y te vamos a dejar ahí en primer plano, ¿no? Para despedirte de la gente que está siguiendo este webinar, de nuestra comunidad, de la gente que va a estar sin duda también viendo constantemente y repitiendo estos tips que tú nos has dado, para que te dirijas a ellos, a las familias, a tus queridos usuarios, a todos estos chicos, chicas, a estas familias que tú estás también ayudando por medio de tu profesión. Bueno, finalmente agradecer a los chiquillos que ya me conocen, que me han seguido desde hace tiempo, me apoyan en talleres, buscando información, y también por el voz a voz finalmente que he sido un poco más conocido. Pero comprender, insisto, que desde terapia ocupacional no voy a buscar nunca pagar una conducta, sino finalmente habilitar la participación, el bienestar, la autonomía y la independencia de cada uno, y que dure lo máximo que pueda. Realmente mi idea es que logremos construir una sociedad que más que allá nos toleremos. Se me trabó la lengua, ¿ves? Porque no me moví. Claro, ahí está. Porque no me moví, ¿ya? Más allá de tolerarnos todo a nivel social, el comprender. El comprender, y a través de la comprensión está la empatía. Y si está la empatía, de verdad que facilito más las cosas para los demás. Sin duda, y eso es algo muy, muy importante, así como importante también es aprender, que no muchas veces es nerviosismo, sino que más bien nuestro sistema nervioso pidiendo atención y sobre todo cuidado. La terapia ocupacional nos entrega herramientas reales para poder comprendernos mejor, regularnos y mejorar nuestra calidad de vida. Agradecemos entonces a nuestro querido Noa Hernández, quien es terapeuta ocupacional, por compartir de esta manera su conocimiento, su experiencia y sobre todo, y vaya que lo sabemos, esta vocación en este espacio tan necesario. Gracias también a todas las personas que están al pendiente de nuestras plataformas digitales, en donde estaremos subiendo tips y mucha más información. Recuerda que cuidar tu sistema nervioso también es cuidar tu bienestar. Y tu bienestar lo puedes cuidar acá junto a nuestros profesionales, junto a Noa Hernández en CESMED, al interior de Kine y Fisio. Muchas gracias.